está evaluando su destitución por distintas causas, entre inasistencias, delitos, abusos. Hay varias causales para llevar adelante estas evaluaciones. ¿Eso significa que se rompe de una vez con el famoso mito de que los funcionarios públicos son inamovibles? Bueno. ¿O no? 175 es un número muy grande. No existe. ¿Impacta porque pasaron en un solo año, que es este? ¿O es una forma de volver a patear la madre de todas las reformas que alguna vez se manejó, ¿se acuerdan? Sí, claro. ¿Qué tan parecido es el funcionario público hoy al funcionario público que, por ejemplo, pintaba Benedetti en sus cuentos de la oficina por los años 50? Nos está acompañando vía Zoom en este momento para analizar este tema el subsecretario de la Oficina de Registro Nacional de Servicio Civil, Ariel Sánchez. Subdirector, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Bueno, muchas cosas para preguntar. No sé si escuchó la introducción por donde nos gustaría plantear el tema. Sí, la escuché perfecto. Bien, ¿cuál es su primera reflexión? La primera reflexión puntual, desde el punto de vista exclusivamente constitucional y legal, es que en función de la afirmación que tú hacías, siempre insistimos, la inamovilidad de los funcionarios está dada exclusivamente en nuestra Constitución de la República para los funcionarios presupuestados de la Administración Central y para los funcionarios presupuestados de los gobiernos departamentales. Esta es una norma de larga data en nuestra Constitución y refería precisamente para que cuando hay alternancias en el poder, como se dice ahora, el jerarca que llegaba no destituyera a aquellos funcionarios que eran de carrera de la organización, tanto en la Administración Central, y cuando hablamos de Administración Central nos referimos a los ministerios, Presidencia de la República y ministerios, secretarías de Estado, y funcionarios presupuestados de los gobiernos departamentales. Bien, eso es interesante marcarlo porque hay tanto tipo de contratación nueva que hoy puede tener el Estado. Habitualmente se habla de inamovilidad de todos los funcionarios y no todos los funcionarios públicos tienen, digamos, el privilegio de la inamovilidad de la función pública, solamente aquellos funcionarios de carrera de estos dos sectores del Estado, como decía, Administración Central y Gobierno Departamental. Ah, pero entonces, usted recién lo dijo, ¿son privilegiados entonces? Digo, sí, se puede decir que sí en este sentido. Son funcionarios de carrera, funcionarios profesionales, que no profesionales de profesión, sino que son funcionarios estables de la organización, tanto de la Administración Central como de los gobiernos departamentales, que en esa condición de haberse sido designados en forma, tienen una carrera que se les respeta y la inamovilidad no es absoluta. La inamovilidad puede ser revista en un proceso de sumario y luego de proceso de destitución con todas las garantías. O sea, no es un privilegio irrevocable, digamos. Exacto. Bien, de hecho llegamos a 175 casos de análisis de esos privilegios. Sí, y también acá este número tiene una cierta relatividad en lo siguiente. A ver. La Comisión Nacional, que fue lo que se presentó ayer, la tarea de la Comisión Nacional del Servicio Civil, considera las propuestas de destitución de funcionarios de la Administración Central y de los entes autónomos y servicios descentralizados. Está por fuera de la consideración de la Comisión y también se destituyen funcionarios en los gobiernos departamentales, en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo, en el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de Contencioso Administrativo, la Corte Electoral, que no pasan por la Comisión Nacional de Servicio Civil previa a su destitución. Y obviamente, pero en el origen, ¿quién denuncia un comportamiento inaceptable de un funcionario público? ¿Su jefe directo? ¿Cómo llega a la oficina? ¿Cómo es? Bueno, sí, el origen puede ser un jefe directo o un jerarca de la organización de un ministerio, de un ente autónomo, que luego de detectar una irregularidad por ineptitud, omisión o delito, que son las causales que establece la Constitución, inician un proceso sumario con las garantías correspondientes, donde el funcionario va a tener derecho a hacer descargos, a producir pruebas, a tratar de demostrar frente a la organización del Estado su responsabilidad o no, y en función de eso, cuando se concluye por parte del sumariante que hay una responsabilidad funcional que ameritaría la destitución, en esos expedientes de la Administración Central, de los entes autónomos y los servicios centralizados, se remiten a la Comisión Nacional de Servicio Civil, que es en la que en definitiva
informa favorable a esa propuesta de destitución o, si no encuentra mérito, aconseja la no destitución. Bien. En la amplia mayoría de los casos que vienen al estudio de la comisión, estos organismos que mencionaba recientemente, se aconseja la destitución porque está suficientemente probada Bien. en el sumariales del organismo de origen, ¿no? ¿Qué tan fácil o difícil es entre las causales? Usted citó omisión, delito o ineptitud. La ineptitud, ¿acaso es tan fácil de probar? Sí, digo, sobre este punto el Servicio Civil está abocado a trabajar bastante más en otras herramientas de la gestión pública y de la gestión de los recursos humanos, en el sentido de apostar a una evaluación más concreta que permita al supervisor y a la organización en definitiva ver el rendimiento del funcionario para, en definitiva, efectuar los correctivos que corresponda y eventualmente, si los correctivos no son suficientes, procederán a la vinculación del funcionario. Por eso se está trabajando de parte del Servicio Civil en un sistema nuevo de evaluación del desempeño, en un sistema nuevo de calificación de los puestos de trabajo de la Administración Central, de forma tal de identificar adecuadamente qué tanto cumple el funcionario con la tarea que le está asignada. O sea que la omisión es hoy por hoy la causal que menos desemboca en una destitución, pero la oficina tiene la intención, y así lo propuso el Poder Ejecutivo en la Ley de Presupuesto, de un nuevo sistema de carrera, de un nuevo sistema de evaluación del desempeño que permita ajustar mejor los requerimientos de la organización para cumplir con el ciudadano, que es el único interés que existe de fondo y de fin, es la atención del servidor público para servir al ciudadano, que es a quien nos debemos todos. Bien, si me permite, Sánchez, hay alguna consulta por parte de los panelistas, ¿sabe? Le va a hablar o preguntar Selva Andreoli. Exacto, mucho gusto también. Corríjame, subdirector, tengo entendido que algunos de estos casos de destitución son sumarios que se iniciaron en el año 2017, 2018. O sea que hace 3 años que estas personas siguen trabajando, cobrando su sueldo, y sin embargo hoy amerita y se ha comprobado que esto no pasa en el área privada. Esto realmente yo considero que sí que es un privilegio del funcionario público. Si bien es cierto que hay que protegerlos de los gobiernos de turno para que no pierdan su carrera profesional dentro de la administración, me parece que es demasiado el tiempo que se espera, 3 años, cuando hay casos donde, si mal no vi o leí bien, casos a veces de violencia doméstica, de robo, de contrabando. O sea, que se sigue perpetuando el mal. Sí. Quiere decir que se perpetúa durante 2, 3 años. Le pagan. Y le pagamos todos los uruguayos y no pasa nada. A ver. Sí, es correcto, Selva, lo que usted refiere respecto a que yo lo dejé claro ayer en la presentación que se hizo sobre la actividad de la comisión, porque importa decir que lo que hoy está considerando la Comisión Nacional del Servicio Civil son procesos que se iniciaron años anteriores, para que no haya una clara, como se diga que estamos analizando destituciones de situaciones que se dieron en esta administración. O sea, siempre hay un desfasaje que es real, y que es como lo dice usted, a veces resulta bastante largo, pero está todo, digamos, considerado por las normas vigentes en nuestro ordenamiento jurídico. Pero creo que, permíteme, pero creo que Ramos ha dicho, si no me equivoco, que es demasiado garantista este sistema. ¿No habrá que corregir el sistema para que efectivamente se tomen medidas con mayor... sea más ágil el proceso? Más celeridad, digo yo. Sí, yo conozco la opinión, ni que hablar, del doctor Conrado Ramos. Yo me inclino por el hecho de que tenemos que ajustar los tiempos del proceso, sin lugar a dudas, para que no se desdibuje la sanción al mal funcionario, que en definitiva durante más de 2 años todavía en la condición de funcionario público sin considerarse su destitución. Bien. Lo que ocurre es que en el caso, por ejemplo, de un delito, no necesariamente el hecho de haber cometido un delito desemboca en una destitución. Entonces, el proceso sumario, en algunas hipótesis, se suspende hasta que se soluciona el aspecto penal. Para poner un ejemplo, ilustrar esto que estoy diciendo.
una persona puede estar sometida a la justicia penal en función de un accidente de tránsito, ¿no? O cometido un accidente de tránsito donde seguramente puede llegar a ser, puede ser responsabilizado en función de haber cometido un delito de tipo culposo. Quiere decir que no hubo dolo, intencionalidad de atropellar a una persona. Estoy poniendo un ejemplo hipotético. Entonces, no necesariamente esa inconducta penal tiene que desembocar en una destitución en la función pública. En otros casos donde, por ejemplo, los ejemplos que mencionamos en este trabajo, hay hipótesis en que claramente la conducta penal tiene directa incidencia con la conducta que debe guardar el funcionario público. Por ejemplo, si la conducta penal fue abusar de una menor en un ámbito laboral como el INAO, el INISA, casos como que hemos tratado en algunas oportunidades. Bien. En esos casos, claramente, cuando se determina la responsabilidad, se propone, se hace el sumario, se propone, ahí el funcionario puede hacer sus descargos, y si los descargos son de relevancia para el sumariante, ese expediente no va a llegar al servicio civil. Si por el contrario el sumariante considera que la responsabilidad es tal que ameritaría su destitución, el jerarca va a remitir el expediente a la Comisión Nacional. Bien. Pero concluyendo con la pregunta que tú me hacías, que me parece es muy importante, en este sentido, coincido que debemos ajustar los plazos para que no se diluya en el tiempo la sanción cuando corresponde. Y además otro aspecto que planteaste allí que es relevante. En muchas de las hipótesis del sumario ya está con suspensión total de haberes o con la suspensión de la mitad de los haberes, según la sanción que haya impuesto prima facie el jerarca del organismo. Perfecto. O sea, no siempre se le está pagando el sueldo hasta que se resuelve el delito. Gracias por aclarar eso, Sánchez. ¿Le quieren seguir preguntando? Cortita. Pablo Casas. Buenas tardes, ¿cómo le va? Estamos hablando de que hay aproximadamente unos 260.000 funcionarios públicos. Corríjame si me equivoco. Correcto. Perfecto. ¿No le parece que es un poco de esos 260.000 funcionarios públicos, dejando de lado el tema penal, que tengan causas penales y demás, bueno, en fin, que solo 175 tengan una causal de destitución? O sea, que solo 175 tengan llegadas tarde, no se hayan reintegrado después de las licencias. 100 por ineptitud en estos 175. Estamos hablando de 260 y pico de mil de funcionarios públicos y solo 175 casos. A mí me parece que es bastante poco. Me parece que aparte de ajustar el tema de los plazos para el sumario, habría que ajustar un poco más los controles porque la verdad que el número, a mi entender, en el universo de 260.000 personas, que solo 175 tengan causal de ser destituidos. Bueno, el tema sería que la inamovilidad deja de existir en tanto sean causas muy graves, ¿no? Pero en 266.000 funcionarios públicos, ¿solo 175? Bueno, no sé qué dice Por eso. Sánchez. No, está bien. Retomo un poco la respuesta a la primera pregunta que me hacían. Tengan en cuenta que, de vuelta insisto esto porque esto es importante, el número que tomamos en consideración. Tengan en cuenta que estos 175 que se menciona que la Comisión aconsejó la destitución son solamente los funcionarios presupuestados de la Administración Central, de los entes autónomos y de los entes autónomos y de los servicios centralizados, que son los que vienen a consideración de la Comisión Nacional. No está la intendencia. Después, todos los funcionarios de los gobiernos departamentales no pasan por la comisión y hay destituciones en todos los gobiernos departamentales. Tribunal de Cuentas, Corte Electoral, Tribunal de Contencioso Administrativo. O sea que no son 260.000 en este cálculo. 266.000. Bien. Hay destituciones y no tienen que pasar por la comisión. O sea, son muchísimas más las destituciones que este número, que es lo que la comisión analiza de la Administración Central, de los entes autónomos y de los servicios centralizados. Bien. O sea, yo contigo, pero no es el universo de funcionarios el que considera la comisión. No sé si soy claro en este punto. Clarísimo. Bien. Le pregunta a Rodríguez Pupo. Buenas tardes. La idea es ver un poquito, discriminar entre esos números las ponderaciones de las causales, ¿no?, de destitución. 2/3 de las destituciones se dan por inasistencias, básicamente, por lo que vimos. Apenas 13 casos en 175 es un tema de delitos. Y que uno le pueda adjudicar al sistema de evaluaciones de desempeño alrededor de 30, 35 destituciones. Quiere decir que por el lado de las famosas evaluaciones de desempeño, me parece que hay mucha tela para cortar, porque si no pasa a ser
un sistema que es solamente para llenar las apariencias o las formalidades. La ley 19.121, y corríjame usted, director, lo que dice es que dos evaluaciones de desempeño consecutivas ameritarían a una destitución. Pero ¿qué pasa? Hay un plan de recapacitación al que puede ir y solamente si la persona se niega a ir al plan de recapacitación va a ser destituido. Quiere decir que parece muy pobre el sistema en cuanto a su resultado final, porque en definitiva lo que todos los uruguayos estamos esperando al pagar los impuestos es que la gente tenga un rendimiento por lo menos promedio. No sé si se me entiende hacia dónde apunto. Es muy poca la cantidad de gente en ese universo que ustedes están considerando que va a ser destituida por baja performance o bajo rendimiento. Y los que vemos el rendimiento de la gente del Estado tenemos una idea un poco diferente. Tal vez haya mucho de prejuicio, sí, pero tenemos una idea diferente de lo que pasa en el Estado. Sánchez. Coincido totalmente con el análisis que hace el doctor. Precisamente por eso yo decía, la oficina está abocada al estudio de un nuevo sistema de evaluación del desempeño que apunte a medir cómo se adecúa el desempeño del funcionario con las necesidades del puesto de trabajo. O sea que el diagnóstico que tú haces lo comparto totalmente. Digo, implica redefinir el sistema de evaluación. La referencia que haces a la 19.121, que es el Estatuto del Funcionario de la Administración Central, la parte que se proyectó de evaluación del desempeño y de nueva carrera administrativa nunca se llegó a aplicar. La norma no se concretó en los hechos en un nuevo sistema de evaluación, que es lo que está abocado hoy al Servicio Civil, de aprobar un nuevo sistema de carrera, una nueva estructura funcional y un nuevo sistema de evaluación de desempeño. O sea que el diagnóstico en cuanto a que las causales de destitución por ineptitud no son las suficientes si se aplicara un sistema adecuado para medir el desempeño del funcionario. Bien. O sea que en ese punto no tengo diferencia ninguna, al contrario, compartimos en la dirección de la oficina y es en lo que estamos trabajando en un nuevo sistema de evaluación del desempeño donde haya un compromiso mayor de parte de los jerarcas que evalúan y del funcionario con las pautas claras de cuál es el sistema de evaluación y de carrera, ¿no? ¿Y cuál es la lógica, Sánchez, discúlpeme, en este nuevo sistema de evaluación? ¿Va por el lado de esta ideología de menos Estado o por el lado de mejor gestión de recursos humanos? Yo diría, menos Estado es como, a mi juicio, una simplificación del tema, cuando de alguna manera los uruguayos a veces nos inclinamos por los servicios del Estado. Entonces, sí, con la segunda aseveración, sin lugar a dudas, un mejor desempeño y una mejor gestión de los recursos humanos, bien, que es la competencia histórica del Servicio Civil y es en lo que siempre se trabaja desde el punto de vista profesional para tratar de mejorar, que además es el cometido originario del Servicio Civil, establecido en el artículo 60 de la Constitución, de que debemos apostar a una administración más eficiente. Bien. Entonces, sin lugar a dudas, el rumbo es hacia una mejor gestión de la gestión humana de la organización, ¿no? Del Estado. Le pregunta el periodista Pepe Sena. Sánchez, mencionaba al comienzo que por lo general es el jerarca quien inicia el sumario. ¿Qué sucede cuando es el subalterno quien denuncia a su jefe por cualquiera de estas causales? ¿Cómo se trabaja ese tema y si hay algún caso? Sí. Cualquier funcionario público, ante la constatación de una irregularidad de cualquier tema, de cualquier tipo que advierta, los funcionarios estamos obligados a hacer inmediatamente la denuncia del caso. Eso le genera al que tiene que tomar la decisión que, advertido de que hay una irregularidad de cualquier tipo, tiene que iniciar la investigación administrativa correspondiente y si está identificado el sujeto de la omisión, ya ahí se va directamente al sumario, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo en las clases de lo siguiente. Si falta una silla, falta una máquina, una computadora en un despacho, llega el funcionario, advierte ese hecho y inmediatamente a su superior le dice, no está mi computadora. Eso puede desembocar en dos cosas. Bueno, no se comprueba rápidamente una investigación de urgencia. ¿Por qué no está la computadora? Se inicia una investigación administrativa. Si en cambio vieron al funcionario salir con la computadora en las cámaras, se va directamente al sumario porque está identificado la persona que sustrajo la computadora del lugar de trabajo. O sea, esos son los caminos.
Advertido de una irregularidad, la administración, todos estamos obligados a iniciar una investigación administrativa si no tenemos identificado el responsable, o un sumario si por el contrario se identifica. O sea que cuando es el inferior, que es la pregunta que hacías tú, el que advierte una irregularidad, le eleva a su superior el hecho que constató, y hay obligación funcional de iniciar la investigación correspondiente o el sumario en su caso para determinar las responsabilidades que pudiera haber. O sea, a veces es común que sea el funcionario no jerarca el que inicia un proceso denunciando un hecho que constata, ¿no? Bien. No sé si Sánchez, para ir cerrando entonces, cuando usted dice que el sistema está evaluando para poder justamente evaluar mejor y demás, ¿eso habla de novedades en puerta o seguirá siendo un pendiente? No, yo diría que eso es una novedad en puerta por lo siguiente. El Poder Ejecutivo remitió en el proyecto de presupuesto ya pautas a los efectos de que la oficina pueda seguir avanzando, y tenemos como cometido con Conrado desde el principio, uno de los principales deberes que nos encargaron es trabajar en un sistema de evaluación de desempeño tendiente a modernizar la administración y basado precisamente en las competencias que debe tener el funcionario público. ¿Y eso cómo se compatibiliza? Eso ya se reflejó en la ley de presupuesto, sí, y ya está abocada la oficina a trabajar con talleres a los efectos de seguramente remitir en la rendición de cuentas que viene un nuevo sistema de evaluación de desempeño. Y más allá de las destituciones, la carrera administrativa de los funcionarios, ¿cómo juega en buscar esa mayor eficiencia? ¿Hay algo que cambiar ahí? Sí, son todos institutos de la gestión de los recursos humanos, de la gestión de los funcionarios, que contribuyen a un mejor desempeño. Si el funcionario tiene una carrera atractiva y está considerada con elementos objetivos para evaluar y permitir el ascenso, la evolución de la carrera, indudablemente redunda en un mejor desempeño, en un mejor servicio público y, en definitiva, en cumplir con el cometido final de la administración, que es servir al ciudadano. O sea que tanto la evaluación... Pero puede haber una carrera como funcionario público intachable, pero puede haber alguien mucho más capacitado, claro, sin esa carrera de años. Finalmente, ¿quién va a ocupar el puesto? Y seguramente la carrera generalmente se define en el avance de la carrera por procesos de concurso. Quien va a ocupar el puesto necesariamente, y eso sí es un tema que defendemos de toda la vida, es la persona más capacitada que luego de un proceso de concurso, posición y méritos, llegue al cargo de mayor responsabilidad. Que es el premio del funcionario, justamente poder avanzar en la estructura de la organización, y tiene que ser necesariamente por un concurso de posición y méritos, sobre todo en los cargos de mayor jerarquía. De pronto, en los cargos de menor jerarquía pueden haber otros elementos de valoración para ascender. Pueden ser los méritos, la capacitación, la calificación que tenga, pero en los cargos de mayor jerarquía, de la tabla media hacia arriba, necesariamente tiene que ser por oposición y mérito para garantizar que el que llegue sea aquel que tiene mejores... Bien. O sea, la antigüedad no tiene que pesar como... No debería. No debería al menos ser... La antigüedad no debería ser la paramétrica, claro, digamos. Bien. Ariel Sánchez, muchísimas gracias por su tiempo. Me encantaría saber cómo se ve desde el funcionario público al funcionario privado. Sí, es una constante que he tenido, de verdad, siempre lo digo, en mi vida. Mi abuelo era comerciante y desde chiquito sentí la dicotomía entre el público y el privado. Yo creo de verdad que hay muy buenos funcionarios públicos, y precisamente cuando no hay medios adecuados para medir al mal funcionario público o para medir cuando la persona exagera con el pedido de licencias médicas, lo que hacemos es castigar al buen funcionario público. Y la eficiencia de las organizaciones, también en lo privado existen gestiones que no son buenas. La diferencia entre el Estado y lo privado es que en la administración privada, si hay una mala gestión, pierde el dueño de la organización, o el empresario, o el comerciante, o la persona que tiene la organización a su cargo. En el Estado lo paga todo el ciudadano. Por eso es donde debemos tener el mayor compromiso
de que la gestión sea adecuada al servicio, porque ahí Bien. es toda la sociedad la que paga la ineficiencia del Estado. Muy claro, Ariel Sánchez, muchísimas gracias. Gusto, saludos, gracias. Era entonces el subdirector de la Oficina Nacional de Servicio Civil. ¿Coinciden en esta última observación que hace? Muy buena filosofía. Muy buena filosofía. Excelente respuesta. Bien, Sí. por acá. Sí, es clarísimo. El privado paga del bolsillo, el público paga el privado de su bolsillo también. Pero y además en la otra observación que hizo, Claro. que por no evaluar bien o por estas cosas que pasan, justo por pecadores. pagan justo por pecadores. Hay buenos funcionarios claro. públicos y hay malos funcionarios públicos que deben ser sancionados. ¿Se acuerdan que evocaban en el principio al funcionario de Oficina Pública de Benedetti, años 50, Sí. ¿no? Ese personaje La que tregua, esperaba omnibus. pasar La oficina. las horas, esperaba pasar la vida atrás del escritorio. ¿Sigue existiendo? Y si es mujer que se limaba las uñas, digo, ¿sigue existiendo? Por lo menos no se ve. La gran mayoría, vamos a aclarar una cosa, la gran mayoría de los funcionarios públicos trabajan y trabajan muy bien, vamos a entenderlo. Lo que pasa es que uno de repente se encuentra en algún organismo del Estado con algunos departamentos que te terminan dando vuelta carnero, o funcionarios que no tienen lugar donde estar o donde trabajar y los tienen a disposición y les ponían, como en un caso no hace mucho tiempo, un escritorio y el hombre le decía en la planta porque estaba ahí todo el día. No, y además, O sea, ¿cómo que le a decía? veces Perdón, Pepe, vos lo están sabés en ese, ¿no? contacto con el cliente. El quieto, le decía que estaba quieto ahí esperando que pase el tiempo. O sea, son cosas que rompen los ojos. O los que ¿no? están con el usuario directamente, como tú decís, y de pronto en lugar de atenderte están tomando el té y conversando. Y entonces Mirá, esas cosas sí chocan. Mirá este mensaje. Como no se renovaron algunos contratos en entes públicos, los empleados, los funcionarios dicen estar agobiados y los trámites demoran mucho más. El tema es que antes no laburaban y ahora tienen que laburar como cualquier empleado de una empresa privada. Que se pongan las pilas. No puede ser que para renovación de planos en la Intendencia Municipal de Montevideo se demore de entre 4 y 6 meses, literal. Ay, Dios. Es un Sí, disparate. debe haber de todo, ¿no? Debe haber todo. Pero- No, lo que no puede ser es que con las nuevas tecnologías, donde todo se digitaliza y donde se supone que deberían agilizarse los trámites, sigan existiendo los expedientes de papel y bueno, y las carpetas que se acumulan sobre los escritorios. Eso sí que es absurdo porque no hace a la modernidad de la función pública. Y aparte hay otra cosa, hay servicios del Estado que de repente precisan contrataciones. ¿Ah? Pero a ver, vamos a ver las cosas como son. Una gran mayoría de esos contratos es como no te puedo presupuestar, te meto por la ventana. ¿Qué estamos hablando? Pero no vamos a chupar el dedo, pero que es una realidad. Como no te puedo presupuestar, pero necesito pagarte algún tipo de favor, te hago el contrato. Pasa En en algunos todos lugares lados. se necesita, en otros no. Ahora, cuando en esos lugares ya no se necesita o se descubre que esos contratos no se necesitan y no se renuevan, se desgarran las vestiduras porque la situación no va a funcionar, hay Bien. escasez de personal. Vamos arriba, muchachos, todos sabemos cómo son las cosas. Tenemos que hacer una pausa. Les recuerdo que es tiempo de